Arrancamos, estimados colegas, la sesión académica programada para el día de hoy, ¿sí? La anterior sesión, de forma muy oportuna, veíamos análisis, veíamos aspectos específicos relacionados particularmente a las tendencias que que hace el ecosistema, el medio ambiente, los recursos naturales y particularmente la problemática que se tiene en términos de los factores que afectan al ecosistema, que afectan a los patrones de circulación climática y que desestabilizan el ecosistema de una determinada región. Y en ese marco veíamos y nos adentrábamos particularmente a el concepto de ingeniería ambiental, siendo particularmente uno de los elementos, una de las tendencias en términos de lo que ya es una rama profesional que responde de forma científica, que responde de forma técnica a la problemática que hoy por hoy, en este caso, se vive, se acontece debido a la interacción de los seres humanos con el medio ambiente, específicamente relacionado con la temática extracción de recursos naturales renovables o no renovables. El objetivo del marco general de la ingeniería ambiental, estimados colegas, se centra particularmente en los preceptos que tenemos en la diapositiva. Nos habla de que esta rama de la ingeniería se centra en prevenir cualquier situación relacionada a efectos desfavorables sobre el medio ambiente y los recursos naturales, a controlar y a mitigar los impactos ambientales, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de la salud humana. Particularmente la ingeniería ambiental se integra al conocimiento de ingeniería debido particularmente a que incorpora dentro de su estructura cálculos, mediciones y diversas estrategias derivadas de la rama de la ingeniería que necesariamente tienen que ser aplicadas al contexto ambiental y totalmente transversal a las ciencias naturales, a la planificación y a la gestión ambiental, hoy por hoy convirtiéndose en un pilar propio del desarrollo sostenible. Sí, ahí quedamos la anterior sesión académica. Tenemos que comprender, estimados colegas, que esta rama de la ingeniería, propiamente dicho, la ingeniería ambiental, a partir del siglo XX, en este caso, toma especial relevancia y particularmente cada uno de ustedes ha podido ser testigos de que, bueno, pues hace 10, 20, 30 años atrás, el componente ambiental y componente social particularmente no formaban muchas veces parte de las decisiones orientadas a la ejecución de una determinada actividad, obra o proyecto, sino primaba particularmente el contexto, en este caso técnico, y el contexto económico, siendo los que definían particularmente la realización de una determinada actividad relacionada al aprovechamiento de recursos naturales o a la construcción de una actividad, obra o proyecto, ¿sí? Pero consiguientemente, estimados colegas, a mitad del siglo XX, tal cual lo establece nuestra presentación, veíamos de que muchos de los proyectos y gran parte de ellos con financiamiento externo, llámese BID, CAF, Banco Mundial, Exim Bank, Fondplata, Fondo Nórdico, Christian Aid específicamente, incorporaban la temática salvaguardas ambientales. Este tipo de conceptos, este tipo de premisas, estimados colegas, ha hecho que se tome especial relevancia al concepto y a los alcances promovidos propios del componente ambiental. En ese marco, muchos de los contratos, muchos de los convenios de crédito a nivel nacional para la construcción de diversas actividades, obras y proyectos tenían condiciones previas, las cuales estaban orientadas a la activación de determinadas salvaguardas ambientales. Las mismas, dentro de la política de los organismos externos, los organismos de financiamiento externo, se dictaminaban, se activaban y se activan hoy por hoy con la finalidad de precautelar acciones técnicas referentes al componente ambiental y acciones técnicas referentes al componente social, toda vez de que la interacción de la construcción de actividades, obras y proyectos debe cumplir las políticas de estos organismos financiadores, promoviendo el cumplimiento y en este caso desestimando impactos de alta magnitud en términos ambientales y sociales, ¿sí? Entonces es ahí que, bueno, pues toma mayor relevancia ya la incorporación de especialistas ambientales, profesionales especialistas en la temática gestión socioambiental para diferentes y diversos tipos de proyectos, ya sean proyectos carreteros, proyectos aeronáuticos, proyectos relacionados a hidrocarburos, etcétera, como tal, ¿sí?
Este tipo de interacción ha sido bastante positiva y hasta la fecha, estimados colegas, llega a ser también bastante relevante. Nótese de que gran parte de nuestros proyectos y hoy por hoy con la nueva política que está promoviendo nuestro gobierno, en este caso se está aperturando a la reactivación de gran cantidad de proyectos en donde se incorpora como requerimiento los profesionales ambientales, los profesionales sociales y en este caso los proyectistas socioambientales, conocedores tanto de la gestión ambiental a nivel local, a nivel Bolivia, pero también con conocimiento de salvaguardas ambientales promovidas por los diferentes organismos financiadores, ¿sí? Y en ese marco, estimados colegas, ya la relevancia sobre este componente se está ampliando cada vez más, toda vez de que se debe cumplir con las condiciones previas de los organismos financiadores y llevar adelante la aplicación de las salvaguardas ambientales que se activen tras la aprobación o la aceptación de un determinado proyecto con financiamiento externo. Recordar, estimados colegas, que los profesionales ambientales derivados particularmente de la ingeniería ambiental tienen la misión y la preocupación latente, en este caso, de promover acciones relacionadas a disminuir, mitigar, evitar y en algunos casos compensar todos los efectos desfavorables que se realicen al ecosistema y asimismo incorporar procesos relacionados al control de la calidad ambiental cuando hablamos de los factores, por ejemplo, factor aire, factor agua, factor suelo, factor ecosistémico, salud y otros particularmente, enmarcados en la normativa ambiental vigente y la normativa internacional que rigen los financiadores. Se tiene que destacar, estimados colegas, que los preceptos que particularmente se aborda a través de del proceso de la ingeniería ambiental y de la gestión ambiental que se aplica a los diversos proyectos es el control de la contaminación, potenciar y promover una gestión ambiental amigable hacia el ecosistema, promover los sistemas de evaluación de impacto ambiental y la protección de la biodiversidad, ¿sí? Este tipo de preceptos, estimados colegas, son los que hoy por hoy rigen particularmente la política relacionada al desarrollo productivo en nuestro país, específicamente en el concepto ligado a la construcción de actividades, obras y proyectos. Todo ello, estimados colegas, debe ser incorporado dentro de este tipo de políticas a nivel general. Recordar que la ingeniería ambiental como tal, y siendo particularmente uno de uno de los ejes temáticos particularmente del presente módulo, deriva en un amplio y multidisciplinario espectro en términos de los alcances, los trabajos, las acciones que se debe promover para resguardar y precautelar el ecosistema, promoviendo acciones orientadas a la conservación, al mantenimiento y particularmente a la reducción de efectos contaminantes que puedan alterar los patrones de circulación climática y ambiental que rigen nuestro país. En ese marco, uno de los campos de acción que particularmente incorpora los procesos relacionados a la ingeniería ambiental son, en este caso, el diseño y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Recordar, estimados colegas, que si bien hoy por hoy está vigente nuestra ley 755 relacionada a la gestión integral de residuos sólidos, se establece particularmente la relevancia de que el proceso de gestión ambiental sea eficiente en el marco del cumplimiento de esta normativa legal. Sin embargo, bueno, eso es lo que se espera. Sin embargo, a la fecha, estimados colegas, como cada uno de ustedes ya, en algún momento ha debido poder escuchar o ver, vemos que estamos a puertas del cumplimiento en términos de lo que es residuos sólidos, vertederos, botaderos controlados, de que conforme la ley 755, se tiene fecha dictaminada para que los rellenos sanitarios, los botaderos, entren o ya se encuentren en una etapa de cierre técnico ambiental. Es decir, de que estas estructuras que lastimosamente de forma muchas veces improvisada o inapropiadamente se habrían construido, como ser los rellenos sanitarios, como ser en este caso los vertederos, los botaderos o los botaderos controlados, que lastimosamente no están cumpliendo cierto tipo de lineamientos básicos que previenen, en este caso, impactos hacia el medio ambiente, tienen que cerrarse.
La ley establece particularmente que el 26 de mayo del 2026 debe promoverse este cierre de estas áreas. Sin embargo, a la fecha, estimados colegas, vemos que lastimosamente las iniciativas que se tienen respecto a lo que es el cierre de estas áreas todavía es insuficiente. Estamos promoviendo de forma lenta este tipo de acciones y lastimosamente estamos generando gran cantidad de conflictos y de perjuicios al medio ambiente. Por el otro lado, estimados colegas, la gestión de la calidad del aire. Si bien tenemos un reglamento en materia de contaminación atmosférica, si bien tenemos límites permisibles en términos de emisiones gaseosas o en términos, en este caso, de partículas suspendidas totales, y tenemos particularmente estaciones que promueven mediciones de la calidad atmosférica, lastimosamente, estimados colegas, también vemos cierto nivel de incumplimiento. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver a todos, estimados colegas, que de pronto estamos en nuestras ciudades capitales, ya sea Santa Cruz, Cochabamba, La Paz o Tarija, en las principales ciudades capitales de los departamentos, lastimosamente se ve una deficiente gestión de control de emisiones contaminantes al medio ambiente, sobre todo del parque automotor? ¿Cuántas veces vemos de que por nuestras ciudades capitales circulan vehículos que tienen problemas en su sistema de combustión y que lastimosamente emiten gran cantidad de emisiones gaseosas a la atmósfera? Esto debido a que existe un deficiente sistema de combustión en esos vehículos y que aparte llegan a ser precarios, llegan a ser antiguos y ya habrían cumplido su vida útil de funcionamiento. Lamentablemente, este tipo de situaciones, si bien existe una ley que regula y que de alguna forma promovería acciones para que este tipo de situaciones no acontezcan, lastimosamente la aplicación de ese tipo de procedimientos es insuficiente y en muchos casos no se realiza la aplicación. Vemos, estimados colegas, que y particularmente vemos de que si bien existe la necesidad de la incorporación de procesos de gestión ambiental, personal relacionado a la temática de ingeniería ambiental que dictamine, que vea, evidencie este tipo de acciones, por el otro lado evidenciamos lastimosamente un conjunto de vacíos en nuestra normativa ambiental que hace que este tipo de acciones lastimosamente no se cumplan en conforme a la normativa ambiental boliviana. Por el otro lado, otra de las acciones orientadas en el marco de la ingeniería ambiental está la remediación de suelos contaminados. Lastimosamente, estimados colegas, nuestro país adolece de niveles altos de contaminación hacia el factor suelo. Esto debido a derrames, debido a la acumulación de residuos sólidos, a la acumulación de lixiviados o, en este caso, a la incorporación de residuos lastimosamente derivados de actividades hidrocarburíferas o mineras, las cuales incorporan y gestionan gran cantidad de residuos contaminantes con alta peligrosidad en el factor suelo, el cual lastimosamente por las condiciones de físicas y químicas que tiene esta estructura, hablamos del factor suelo, tiende a retener este tipo de niveles contaminantes, generando, reteniendo y manteniendo latente diversos tipos de contaminación y que a la larga, en este caso, se convierten en un perjuicio para las personas y para el ecosistema. Específicamente cuando de pronto estos compuestos contaminantes están retenidos en el factor suelo y de pronto empieza la temporada de lluvia. Por precipitación o por infiltración, en este caso, estos compuestos contaminantes, gracias a su efecto residual, llegan a cuerpos de agua, son en este caso incorporados a los acuíferos subterráneos y esto debido particularmente a procesos de infiltración o en este caso llegan a contaminar diversos organismos vegetales que sirven de alimento particularmente a especies herbívoras o ganado mayor, lo cual en este caso genera un nivel de contaminación que a la larga particularmente regresa a los seres humanos. Vemos, estimados colegas, y somos conscientes de la peligrosidad de este tipo de situaciones y este tipo de escenarios. Sin embargo, lastimosamente todavía nuestros mecanismos de control, nuestros mecanismos de prevención y procesos sancionatorios, lastimosamente todavía son muy lentos en términos de su aplicación. Utilizo el término lento por, bueno, ser tal vez un poquito más respetuoso de la coyuntura en términos de lo que es el cumplimiento de nuestra normativa ambiental vigente, debido a que son acciones que deberían realizarse con mucha rapidez, con mucha agilidad, como vemos lastimosamente en otros países.
Nos trasladamos imaginariamente a otros países y vemos que existe gran cantidad de acciones, recursos que se invierten y entidades que están relacionadas a la protección de los recursos naturales, y que de pronto, si acontece una situación contingente, ejemplo, el derrame de hidrocarburos sobre un cuerpo de agua o suelo, inmediatamente se activan los factores de contingencia elaborados en sus planes de contingencia de la determinada actividad. Sin embargo, aquí en nuestro país todavía vemos lastimosamente que estas acciones son lentas en términos de la respuesta hacia la normativa ambiental vigente, o por el otro lado, en este caso, las medidas de control y de contingencia que se aplican, ¿sí? Hacer referencia, estimados colegas, que en el contexto actual, específicamente nuestros proyectos de infraestructura, llámese construcción de aeropuertos, construcción de carreteras, construcción de proyectos hidroeléctricos, redes de transmisión eléctrica, etcétera, y otros relacionados también a la productividad agrícola, a los complejos industriales, hoy por hoy son transversales particularmente a los procesos de gestión ambiental, y desde todo punto de vista, los profesionales especializados en la temática ingeniería ambiental son los que están capacitados para promover y activar buenas prácticas ambientales y velar por el cumplimiento de nuestra normativa ambiental vigente. Recordar, estimados colegas, que si bien hoy por hoy existe, por un lado, incumplimiento en la normativa, por el otro lado, en algunos existe también procesos relacionados a la aplicación de sanciones, a la aplicación de procesos administrativos, procesos sancionatorios que derivan en multas, que derivan en gran cantidad, en este caso, de conflictos legales al realizar el incumplimiento de la normativa ambiental vigente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del marco legislativo y normativo de nuestra gestión ambiental boliviana, ¿sí? Con el Decreto Supremo 28592, ¿ok? Bien, continuando con la sesión académica, estimados colegas, el día de hoy tenemos preparado, y como les indicaba la anterior sesión, tenemos preparado ya nuestra primera actividad académica, ¿sí? ¿En qué consiste nuestra primera actividad académica, estimados colegas? A ver, vamos a ver el siguiente video, que es la continuación particularmente de la anterior sesión audiovisual que habríamos visto la anterior semana, ¿sí? En este caso nos relacionamos con la temática igual contaminación del mercurio por efectos relacionados a la minería ilegal, ¿sí? Y en ese marco, estimados amigos, vamos a proyectar la segunda parte de nuestro documental que nos propicia un caso que titula Víctimas del mercurio, el veneno de la minería, ¿sí? Es una situación coyuntural que particularmente atraviesa nuestro país. ¿Pero en qué consiste? Vamos a ver la presente sesión audiovisual, ya todos de forma conjunta. Y todos en este caso van a responder las 5 preguntas que tienen en diapositiva. No se preocupen, voy a pasar también en formato editable estas 5 preguntas para que ustedes las respondan. El formato de la presentación de esta actividad es vía plataforma del posgrado, ¿ok? En plataforma del posgrado vamos a encontrar un link en donde, por favor, les voy a pedir que suban sus respuestas. Las respuestas más idóneas que ustedes creen pertinente tras revisar la sesión audiovisual, ¿ya? El formato, pueden ustedes utilizar un documento en Word, un documento en Excel, un PowerPoint, el formato que ustedes quieran. Y si en algún caso alguno de sus colegas se encuentra en campo, suficiente papel y lápiz, respuesta 1, redactan sus respuestas, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, respuesta 5, y al terminar le sacan una fotito y esa fotito la suben a la plataforma del posgrado. Reiterar que es relevante que por favor la suban a la plataforma del posgrado. Solamente así se me activa la casillita para que yo pueda dictaminar la nota correspondiente a la presente actividad. Esta primera actividad, estimados colegas, nos estamos jugando 30% del 100% de nuestra actividad académica, es decir, 30 puntos. Estos 30 puntos, estimados colegas, en este caso van a ser los que nos permitan, en este caso, empezar a promover el puntaje al presente módulo. Y la metodología es la siguiente.
Las personas que el día de hoy logren concretar su actividad académica van a tener el 100% de la calificación, ¿ok? En el norte de La Paz y en Beni, las poblaciones indígenas se están enfermando por consumir peces contaminados. Los niños se mueren y la causa es el uso indiscriminado de mercurio. La explotación de oro sin control está matando a la Amazonía. Que trabajan ese draga, ¿no es? Sacan oro y creo que de eso, de azúcar, dice que botan en el río. Que se baja y se contamina el pescado. La enfermedad les llega por el río. Los SEJA, mocetenes y chimanes nunca se dedicaron a la minería del oro ni se han subido una draga, pero son los que sufren las consecuencias. El epicentro está aproximadamente a unos 200 kilómetros y la contaminación estamos sufriendo acá abajo. Ya sabemos que estamos contaminados, ¿no? En 2021, la Universidad de Cartagena de Colombia realizó pruebas a cabello humano de comunidades indígenas de Bolivia. En Asunción de Quiquibey, Hermindo Víez fue diagnosticado con 9 partes por millón de mercurio. Es decir, Hermindo tiene 9 veces más de lo máximo permitido. Está totalmente elevado, porque el mínimo debería ser 1.1. Hermindo no es el único en la familia que está enfermo. Su hija más pequeña tiene 6 años y aún no camina ni habla. Su mamá, mientras prepara el almuerzo, un pescado contaminado con mercurio, relata que su hija está así por la cantidad de metal líquido que tiene en su sangre. Así había sido ella enfermita. Ella no andaba hasta los 5 años, ella decía, acá anda bien. Ambos padres no saben qué tratamiento deben seguir para curarse, menos qué remedios darle a su hija. Pero hay partes, dice, cuando quiere será recuerda, dice papá, pero hay partes, ella no, con señas hace. Mientras continúe el uso indiscriminado de mercurio, los indígenas seguirán sufriendo. En 2009, las organizaciones indígenas hicieron la primera denuncia de la contaminación. El gobierno, aún en 2022, espera un informe sobre la vulneración de sus derechos. ¿Qué acciones, pero en concreto, va a tomar el gobierno, viceministro? Vamos a comunicarlos oportunamente. Según estudios, en la comunidad indígena de Yilloquibo, al norte de La Paz, las mujeres en edad reproductiva tienen en promedio 7 veces más de mercurio en el cuerpo de lo permitido. Alex Vilca, coordinador de la CONTEOCAP, denuncia la inacción del Estado. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando con los peces de nuestros ríos, con la contaminación del agua. El mercurio afecta a los indígenas incluso antes de nacer. De cada 4 mujeres que atienden en el hospital de San Buenaventura, 2 tienen partos prematuros y la mortalidad infantil crece. Va sobreasociado, ¿no? Siempre un prematuro y le hacemos los estudios a la madre, un cuadro infeccioso que también es un predisponente. La relación de los SEJA con el río Beni es muy estrecha. Aquí niños y adultos se bañan, lavan su ropa. El río es su fuente de vida. Hoy es su principal amenaza. Con el río vivimos, sin río nosotros no vivimos. Cuando la concentración de mercurio pasa de 1, se debe suspender el consumo de pescado y consultar a un médico. Cientos de indígenas se enfrentan a enfermedades a largo plazo. Pueden ocasionar daños al sistema inmunológico, al sistema nervioso, hasta a un cáncer. Vamos a hablar con Milton, un hombre que tiene 10 veces más de mercurio de lo normal. Él ya no puede caminar. A ese me desmayo, ¿no? Así como muerto me quedo. Sigo comiendo porque no hay, pues, ¿qué más puedo comer? No hay más otro carne para vivir, ¿no? Acompañamos a Najil a pescar. Tras varios intentos con su red, Najil logró atrapar un pacú. Mientras el joven indígena limpiaba el pescado, nos mostró cómo se dan cuenta que la carne del pacú está contaminada. Como así puchichi están. Pochichi, ¿qué significa? Es herida, pues, el pescado. Pues. Ogan Caimani tiene 40 años, no es minero. Nunca tuvo en sus manos oro ni mercurio, pero tiene 16 partes por millón de metal líquido en su cuerpo. Cree que no llegará a los 50, o si sobrevive, quedará ciego. Da miedo, pero como te digo, es imposible de que se deje comer el pescado. Pasaron 13 años de la primera denuncia y hasta ahora nada cambió. Las comunidades indígenas aseguran que no recibieron respuesta. Si esto continúa, la pequeña Carolina seguirá sin poder leer. Ogan podría morir. Es necesaria la intervención inmediata. Oye, que doctor, fercha nek para que o en contaminación, mercurio. ¿Qué es lo que estamos viendo, estimados amigos? Estamos viendo, o hemos visto, perdón, la continuación de nuestra primera sesión audiovisual que ha sido expuesta en la anterior semana. Ahí veíamos, estimados amigos, lastimosamente, una situación que se desmarca de procesos normativos legales en nuestro país. Específicamente hablamos de la minería ilegal.
Lastimosamente hemos visto de que existe una situación en donde de forma clandestina, de forma ilegal, ingresa mercurio a nuestro país. Y por el otro lado, de forma muy inconsciente, muchas de las actividades relacionadas a la explotación de oro se realizan de forma ilegal en nuestro país. Y al ser ilegal, en este caso, se desmarcan de todo proceso normativo o todo proceso que tiene como fin regular las acciones negativas hacia el medio ambiente. Lastimosamente vemos que la minería ilegal tiene justamente este tipo de conceptos, este tipo de alcances relacionados al perjuicio, al ecosistema, pero a la sociedad también. Efectivamente, estimados colegas, cuando hablamos del mercurio, hablamos particularmente de un metal líquido, un metal líquido que lastimosamente no es biodegradable. Más al contrario, ocasiona una síntesis en lo que es la generación de un compuesto orgánico denominado metilmercurio, el cual particularmente se encuentra dentro de lo que es los ríos y particularmente llega a ingresar dentro de lo que es el aparato digestivo de los peces. Y al ser un elemento tan contaminante, lastimosamente el efecto residual puede ser transmitido hacia las personas que consumen este alimento, ¿sí? Tal vez algo más podemos acotar y el video hace referencia a que el mercurio particularmente, al juntarse con el oro, se forma una amalgama. Y esta amalgama, en este caso entre el oro y el mercurio, al someterla al calor, logra generar una evaporación a la atmósfera. En primera instancia, contaminando el aire, contaminando el agua y contaminando el suelo, donde particularmente en el suelo o en agua se convierte en metilmercurio, que se bioacumula en peces o en este caso en todo organismo vivo que estaría sujeto al consumo de agua contaminada por metilmercurio o en este caso metilmercurio que se encuentra dentro de los peces al momento, porque ellos tienen como su medio de vida un determinado cuerpo de agua, ¿ok? Cuando hablamos de emisión de mensajes, estimados colegas, vemos lastimosamente de que existe una situación bastante preocupante, bastante perjudicial que se realiza y que acontece particularmente hacia el medio ambiente. Y claramente vemos, estimados colegas, ciertos niveles de deficiencia y limitancia en términos de lo que son nuestras, nuestras instancias de control coyuntural ante este tipo de escenarios. Si bien vemos que nuestra normativa ambiental vigente en nuestro país nos dictamina procesos, nos dictamina procedimientos eficientes para el control de la calidad ambiental, y de pronto encontramos mandatos que se emanan desde la misma Constitución Política del Estado, la cual dictamina que no puede realizarse, en este caso, no puede promoverse acciones que dañen la salud de las personas y el medio ambiente como tal. Lastimosamente son situaciones coyunturales que aún se siguen viendo, se siguen presentando en nuestro territorio nacional, ¿sí? De forma personal, a través de, la trayectoria profesional que hemos ido desarrollando, conversaciones con personas que, con personas que están relacionadas al sector, detectamos, a ver si te puedo enumerar, en este caso 5, vienen a mi mente 5 situaciones, 5 aspectos que irradian en una combinación estructural, social y económica. A ver, el primero, lastimosamente en nuestro país todavía es latente un débil control y fiscalización del Estado referente en este caso a las actividades ilegales que se realizan. No solamente minería, hablamos muchas veces de talas, hablamos de quemas indiscriminadas de bosques, hablamos de narcotráfico, en donde lastimosamente existe todavía un débil control y fiscalización del Estado. Muchas veces las instancias de tuición como el CERNAP, como el ex Ministerio de Medio Ambiente y sus viceministerios, resaltan la débil capacidad económica y de gestión administrativa que se tiene para promover acciones relacionadas al control y a la fiscalización, por un lado. Entonces, por el otro lado, vemos que detrás de todo lo que es la minería, estimados colegas, vemos intereses económicos ocultos. ¿A qué me refiero? Y esta es una situación que, me ha tocado incluso conversar muy cerca con personas que están relacionadas a este tipo de situaciones. A ver, ¿qué es lo que pasa?
De pronto, estimados colegas, a nivel mundial ya existe tecnologías limpias, por un lado, referente a lo que es no utilizar mercurio. Existen tecnologías que pueden generar el aprovechamiento de oro como tal, pero sin utilizar mercurio, no contaminantes. Y de pronto cuando esas iniciativas ingresaron, bueno, pues hace un tiempo atrás hacia Comibol, en primera instancia, ya se estaba generando el convenio, se estaba aperturando esta situación, y justo antes de que se firme este convenio, inmediatamente, de pronto se cambia el ministro de Minería. Eso ha acontecido hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, el por qué no se lo sabía, pero inmediatamente se lo cambió al Ministerio de Economía y de pronto ese convenio quedó en foja cero. No se firmó, se sigue con la actividad tradicional. Segundo, la misma iniciativa canadiense ya no busca al gobierno, busca en este caso a las empresas mineras, en este caso, ¿no? Se va a Inti Raymi, se ha ido a otra empresa, La Joya, y así directamente, ¿no? A otras empresas mineras, y les propone este tipo de acciones. Y de pronto que cuando ya está a punto de prosperar este tipo de situaciones, ¡pum!, de pronto aparece una fuerte presión del mismo directorio de esas empresas para que se cambie al gerente general, o en este caso al representante principal de esas mismas empresas, y lastimosamente el convenio llega a foja cero nuevamente. ¿A qué me refiero con esto, estimados colegas? De que lastimosamente existen intereses ocultos, fuertes intereses ocultos, que tienen una presión bastante fuerte a nivel político, a nivel social, a nivel incluso privado, en donde llegan en este caso a que buenas iniciativas, estimada colega Felicidad, lastimosamente lleguen a foja cero. Y esto irradia lastimosamente en un tercer punto, que es la corrupción y la impunidad. Lastimosamente, estimados colegas, somos todavía testigos de que aún en nuestro país existe niveles de corrupción, en donde lastimosamente se permite que estas actividades ilegales continúen. Tales a pequeña escala como a gran escala. ¿A qué me refiero a pequeña escala? De que de pronto una empresa china, por ejemplo, una empresa clandestina, de pronto ingresa a una determinada región, toma contacto con los caciques o con personas de un pueblo indígena, les ofrece dinero, les ofrece algunos recursos, les ofrece algunos víveres, me tocó ver, o les ofrece construírselos su plaza, su sede social, a cambio de que les permitan clandestinamente, desde luego, irse a su río y aprovechar y buscar oro. Y de pronto estas comunidades aceptan ese tipo de situaciones, con el permiso y en este caso, con el encubrimiento muchas veces de las comunidades, se llega a generar este tipo de acciones. Por el otro lado, total desconocimiento o falta de la educación ambiental. Claramente vemos, estimados colegas, que todavía en nuestro país somos muy sensibles y tenemos una baja cultura referente a lo que es la educación ambiental. Somos muy poco empáticos, vemos muchas veces de que se prioriza el beneficio colectivo, el beneficio personal, en vez del beneficio colectivo que debería buscarse en nuestro país. Vemos de que se despierta gran cantidad de intereses latentes referente a lo que es ganancias económicas bastante rápidas y con un esfuerzo, bueno, pues hasta cierto punto bastante limitado. Entonces vemos de que nos falta empatía, nos falta valores y nos falta cultura y educación ambiental. Y finalmente, no tenemos que desconocerlo, pero lastimosamente nuestra normativa legal en términos de lo que es este tipo de acciones todavía no llega a ser aplicable, y eso es lo que decíamos en un principio. Si bien nuestra normativa legal tiene críticas de ser un poco antigua, de ser precaria, pero la que actualmente tenemos vigente todavía llega a tener situaciones de incumplimiento en términos de lo que es regir y aplicar los preceptos que demarca la misma ley. Entonces, estimada colega Felicidad, lastimosamente es un conjunto de situaciones que irradian este tipo de situaciones, y vemos de que a eso se suma todavía el no importismo por el medio ambiente, el no importismo por estas comunidades indígenas, que son, en este caso, las principales afectadas por este tipo de situaciones. Claramente el video lo destaca: personas que nunca han tenido relación con actividades mineras, nunca han manejado mercurio, son de pronto personas que tienen 15 o 16 partes por millón de mercurio ya en su cuerpo.
niños, niñas que ya directamente su vida ya está sesgada, porque van a tener problemas, en este caso neurológicos, problemas psicomotrices, y los bebés que están en etapa de gestación lastimosamente ya tienen un perjuicio dictaminado. Son ese tipo de situaciones que todavía, estimados colegas, no somos conscientes en su totalidad referente a ese tipo de situaciones. Y lastimosamente todavía surge un no importismo por parte de nuestras autoridades de turno. Nos permiten hacer el siguiente análisis. Este tipo de problemática no solamente la vivimos aquí en Bolivia, no es solamente una realidad boliviana. Es una situación que de pronto acontece en Chile, acontece en Perú, acontece en Colombia, en Ecuador. Pero lo interesante, estimados colegas, que quisiera que por favor a continuación con este video veamos, es cómo las autoridades de otro país, en este caso estamos yéndonos a Perú, muy cerquita en términos ecosistémicos, casi tenemos una misma realidad, temas culturales, bueno, pues son bastante compartidos, pero lo que quiero que noten, por favor, es cómo asumen este tipo de situaciones, este tipo de problemáticas en un país hermano que es vecino al nuestro, Perú. Atentos todos, por favor. 3, 2, 1, ahí va. Somos testigos de la completa devastación del bosque amazónico que no se detiene en nuestra selva. Estamos llegando a uno de los campamentos de minería ilegal en medio de nuestra selva. Señora, ¿se mantiene ahí? Espere acá, señora. Por favor, espéreme acá. Esta es la zona de los dormitorios, donde pernoctan acá los mineros ilegales. Estamos en la zona conocida como Barranco Chico. Este es el nuevo bastión de los mineros ilegales del oro en Madre de Dios, donde operan con total impunidad desde el año 2018. Luego del operativo Mercurio, que golpeó la zona conocida como La Pampa, cerca del 90% de mineros se desplazaron a estos lugares, que pertenecen a la comunidad nativa Barranco Chico, ubicada en la frontera de Madre de Dios con Cusco. El avance de la devastación del bosque es impresionante. Los 2 años de pandemia han sido muy duros para el Estado, ¿no? En términos de presupuesto, en términos de asignación de personal. Esto en la ejecución de operativos ha significado una reducción tremenda, ¿no? Y por el contrario, esto ha favorecido a los ilegales, ¿no? Ellos se han fortalecido. Esta es una operación conjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército y la Dirección de Medio Ambiente de la Policía. Cuarto Poder fue testigo del esfuerzo de las autoridades para luchar con este flagelo, cuyo poder económico se evidencia en los llamados chutes de gran tamaño, equivalentes a una casa de 4 pisos, cientos de motores y maquinaria pesada como cargadores frontales y palas excavadoras con las que arrancan el bosque amazónico. Miren las huellas de la maquinaria pesada. Nosotros estamos en medio del bosque, en esta comunidad de Barranco Chico, con maquinaria pesada. Destruyen el bosque y miren esta piscina gigantesca, este orificio, que ahí es llenado de agua. Y acá entran los motores y las mangueras y las dragas para buscar el preciado oro. Más de 6.000 personas, entre obreros, nativos, choferes, dueños de campamentos, cocineros y, claro, grandes empresarios mineros, operan ilegalmente a diario en esta alejada zona de nuestro país. La única forma de operar en esta zona son mediante helicóptero. Por ello no se puede venir continuamente, ¿no? Tenemos que estar sujetos a la disponibilidad de un helicóptero. El problema de esta actividad es que por la capacidad económica que
que tienen pueden recuperarse con gran facilidad, ¿no? Y hay empresas que les facilitan esa situación. Rodolfo Mancilla, abogado especializado en Derecho Ambiental y desde hace 3 años fiscal adjunto, está actualmente asignado al denominado Plan Restauración. Dirige el operativo y explica cómo llega el mercurio a esta zona de Madre de Dios, mineral indispensable para extraer el oro. Ese mercurio entra por contrabando desde Bolivia, por la ciudad de Puno y por Juliaca y Madre de Dios ingresa a las zonas mineras, ¿no? Este es un mercado oscuro que, paralelo a la minería ilegal, sobrevive y es requerido por la minería ilegal. Este insumo químico es utilizado para purificar el oro. En medio del operativo nos topamos con un minero ilegal, dispuesto a contar cómo se trabaja a diario en esta lejana parte del Perú. Yo trabajo como escarbadorista. ¿Cómo qué? Como escarbadorista. Escarbadorista, ¿qué es eso? El que trabaja con ese escarbador, retroexcavadora. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué se hace? Lo primero que se tumba todos los árboles, se limpia, luego se descarga, después sacan el mineral de adentro. Una persona que está desempleada en una comunidad puede encontrar trabajo de la noche a la mañana. Claro, lo más rápido acá. No es como en una empresa grande que tienes que presentar todos tus documentos en regla. Acá no. ¿Cómo? Acá no te piden ni documento. ¿Cómo es? ¿Uno llega? Uno llega y basta que te sepas trabajar nada más. Esto no se va a acabar. La minería ilegal acá en la zona es más que el narcotraficante. Diario estamos hablando unos 80 gramos y el gramo está a 210 sacando. Qué bestia. 80 gramos de oro a un promedio de 210 soles por gramo. Equivale a más de 18.000 soles al día. Lucrativa ganancia a costa de la devastación de nuestros bosques. Como a un ser humano nos da pena tumbarlo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es la única zona que podemos encontrar trabajo nosotros a veces, para el sustento de nuestra familia. Esto es lo que está, este operativo que hacen, esto es solamente una herida simple, nada más. Al empresario. Un raspón, porque en la noche, o de acá de 2 días, en la noche van a estar trabajando. Es la constante en esta parte de nuestro país, donde al menos por hoy, los especialistas en explosivos de la Dirección de Operaciones Especiales retrasarán un poco el avance de estos ilegales. Ya está listo para la detonación. Adentro, adentro. Hay balones de gas, replieguense. Hay balones de gas, replieguense. Estamos declarando la guerra frontal a todos los presuntos delincuentes, organizaciones criminales, mafias que se dedican a la extracción del mineral en forma ilegal. Pero hoy lo haremos con mayor énfasis, con mayor prontitud. El general Segundo Mejía, actual director de Medio Ambiente de la Policía, nos confiesa con total indignación que hasta el día de hoy su dirección no ha recibido un sol del presupuesto asignado para este año para enfrentar el avance de la minería ilegal, la tala ilegal y los diversos delitos ambientales que ocurren a nivel nacional. Se solicita que con la prontitud del caso asignen el presupuesto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para realizar todas estas operaciones que tienen que ser necesariamente helitransportadas porque a tierra es imposible. Tras dejar Barranco Chico, llegamos hasta el distrito de Huepetue, uno de los 4 que conforman la provincia del Manu en Madre de Dios, conocido también como la capital del oro. Aquí se puede ver el poder de la minería ilegal en esta zona de nuestro país. Más de 28 grifos ubicados uno frente al otro en solo 1 kilómetro de extensión en la entrada a este distrito. Esa misma noche, en el kilómetro 258 de la carretera interoceánica, se intervino un bus proveniente de la ciudad de Juliaca, donde se logró detener a Romario Vargas Cuatire. Está transportando en la modalidad de momia un chaleco, sácale la casaca, un chaleco elástico conteniendo fajos de dinero, indicando que un familiar se le había dado para comprar mineral en la ciudad de Puerto Maldonado. Un joven quien provisto de un chaleco hecho a la medida
llevaba consigo más de $500,000 de soles en billetes de 100. Sin ningún tipo de documentación que sustente la procedencia legal de dicho dinero. Una muestra de cómo se mueve el dinero producto de la minería ilegal en esta parte de nuestro país. ¿Tienes algún documento que sustente la procedencia de este dinero? ¿Algún documento, alguna boleta, algún retiro voucher de alguna entidad bancaria? Ninguna. Ahora no. Y el motivo por el cual se va a comunicar tu detención por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero al representante del Ministerio Público para hacer la diligencia correspondiente. ¿Correcto? Una completa devastación que en el año 2020 alcanzó una cifra récord en nuestro país. Más de 200.000 hectáreas de bosque amazónico deforestadas, la más alta de los últimos 20 años, y que de seguro, sin una decisión política clara, esta escalofriante cifra seguirá creciendo sin parar. Bien, a ver, ahora sí, estimados colegas, a ver, iniciamos particularmente el análisis. Nuevamente reiterar de que estamos viendo una realidad en términos fisiográficos similar, es decir, ¿a qué me refiero? Similares pisos ecológicos, Amazonía, similares características incluso sociales, similar característica costumbrista de la población y similar problemática, ¿sí? Entre Bolivia y Perú. Pero vemos diferencias marcadas en este tipo de situación. A ver, nos destacas un escenario similar que lastimosamente también acontece en nuestro territorio boliviano. Personas o grupos de personas que solamente priorizan su beneficio personal. Es decir, cero empatía al medio ambiente, cero conciencia, cero respeto a los recursos naturales, al medio ambiente como tal. Pero empezamos a ver ciertas diferencias y partimos por un colega sobre el cual he tenido la oportunidad de participar en, bueno, pues hace unos 3 años atrás, en términos de lo que es un posgrado allá en Perú, con el doctor Rodolfo Mancilla, el cual lo vemos en pantalla. En primera instancia, ¿qué es lo que vemos, estimados colegas? Vemos de que la estructura jurídica y la fiscalía, en este caso de Perú, tiene bastante apoyo y aporte a lo que es la fiscalía ambiental, en donde tratan delitos ambientales. Las personas que están, que trabajan en la fiscalía ambiental son personas especializadas en esta temática, especializadas en operativos, especializadas en materia ambiental, totalmente conocedores de la normativa y particularmente adaptados a generar este tipo de operativos. Uno de ellos es, como les decía, el doctor Rodolfo Mancilla, de profesión ingeniero agrónomo, profesión ingeniero ambiental y sobre ello abogado especializado en materia ambiental. Maestría, la última vez que conversé con él, estaba concluyendo su maestría en lo que era fauna silvestre, bastante, bastante interesado en la temática ambiental y seguía promoviendo particularmente este tipo de acciones como fiscal, él ya lideraba la jefatura de la fiscalización ambiental en Perú. Pero cuando comparamos esta situación referente a nuestra coyuntura boliviana, vemos de que dentro de la Fiscalía boliviana no tenemos este tipo de intervenciones, no tenemos este tipo de profesionales. Vemos fiscales que si bien a través de alguna situación referente a los operativos que lleva adelante POFOMA, que lleva adelante en este caso la misma Fiscalía referente a trata y tráfico de especies silvestres, fauna silvestre, fauna doméstica, vemos de que los fiscales adjuntos no están especializados en esta temática. Tampoco vemos la realización de este tipo de operativos, lo cual es una gran diferencia, estimados colegas. Y estamos hablando de la misma problemática, pero la única diferencia, diferentes países. Y ese es uno de los principales aspectos que quería, por favor, hacerlo notar, ¿sí? Lastimosamente, estimados colegas, vemos de que estamos atravesando una crisis en términos de lo que es la falta de valores, falta de ética, y por el otro lado, falta de una política adecuada en términos de lo que es la gestión ambiental de nuestros recursos naturales. Ya no hablamos de una ley. Personalmente y otros profesionales vemos de que ya una ley llega a tener ciertos límites. Deberíamos ya hablar de una política nacional de medio ambiente,
Una política que transversalice, en este caso, acciones relacionadas a la conservación de los recursos naturales, a una adecuada administración, a un adecuado aprovechamiento y desde todo punto de vista, una articulación con factores económicos que brinden los mecanismos necesarios para que ese tipo de iniciativas se puedan cumplir y se puedan ejecutar. Y desde todo punto de vista, que se goce de una normativa actualizada, una normativa que permita la aplicabilidad. Tal cual lo destacan, estimados colegas, tenemos una norma, pero el principal conflicto es de que, por más precaria que sea la norma, lastimosamente no se cumple, o se la cumple parcialmente, hoy día sí, mañana no, pasado sí, y una normativa no tiene ese carácter. La Constitución Política del Estado no tiene un carácter parcial en términos de su cumplimiento, tiene un carácter vinculante, es decir, obligatorio en todo momento. Sin embargo, la realidad es otra. Y por el otro lado, dentro de lo que es una política una política ambiental boliviana, se necesita lo que estamos viendo, articular los brazos judiciales y el brazo operativo, la policía, para orientar a la protección de los recursos naturales y generar este tipo de procesos que estamos viendo en pantalla, que se realizan de forma muy reiterativa allá en Perú. Pero volvemos a nuestra realidad boliviana y cuántos de estos operativos son los que verdaderamente se ejecutan. Lastimosamente son mínimos, lastimosamente son pequeños o en este caso no concretan su objetivo debido a la falta de recursos, debido a que es una unidad POFOMA todavía en proceso de fortalecimiento. Pero ¿cuál es el costo de ese proceso de fortalecimiento? Lastimosamente la degradación de nuestro medio ambiente en todo el contexto de la palabra. Lo que les decía, vemos en pantalla a un general, ojo, no estamos viendo como, bueno, pues muchas veces en nuestra coyuntura boliviana a un teniente coronel, a un subteniente, un capitán, como un director de medio ambiente, ¿no? Estamos viendo un general. Ojo que dense cuenta, estimados colegas, que este tipo de direcciones son ocupadas por, en este caso, policías o militares de alto grado jerárquico. Y aquí vemos al general Segundo Mejía, que es el director de medio ambiente de la policía peruana. Cuando hablamos justamente sobre el general Segundo Mejía, encontrábamos también un profundo conocimiento de la materia ambiental, un profundo conocimiento de estrategias de intervención y operativos en la Amazonía, operativos a nivel tierra, a nivel aire, a nivel acuático. Era pues bastante, estimados colegas, cuando participé de esa especialización que realicé allá en el Perú, de pronto era bastante alentador esa iniciativa que tiene nuestro hermano país en Perú, referente a este tipo de acciones. Y cuando volvemos a nuestra coyuntura boliviana, vemos, estimados colegas, una realidad que de pronto nos queda con un sabor amargo en términos de todavía las acciones que se quieren realizar o las iniciativas y las pocas iniciativas existentes, de pronto decaen en una situación de no ejecutarlas. Y de pronto nos ofreces a todos tus compañeros en esta plataforma académica que lastimosamente la actividad ilegal, cuyo resultado es un alto beneficio económico, es uno de los principales alicientes para que muchas personas se dediquen a este tipo de actividades ilegales. Es decir, dinero rápido, dinero fácil y dinero a gran escala. 37,000 bolivianos hoy día, tal vez mañana 20,000, pasado 10,000, pasado otra vez 30,000 bolivianos. Es decir, es bastante dinero que se mueve por actividades ilegales. Es ahí, estimados colegas, que la política peruana hoy por hoy está trabajando en ver y eliminar los mecanismos que permiten este tipo de ganancias. ¿Y cuál es uno de los mecanismos que permite este tipo de ganancias? Principalmente el mercurio. Hoy por hoy en Perú, estimados colegas, se está generando una política bastante fuerte, restrictiva en términos de lo que es el ingreso de sustancias peligrosas contaminantes hacia la salud humana y el medio ambiente, y una de ellas el mercurio. Hoy por hoy, estimados colegas, el mercurio ya tiene un nivel en este caso ya es una sustancia controlada allá en el Perú, dicho de otra forma, para que se comprenda un poquito más, es decir, de que ya es una sustancia que si de pronto yo la aporto sin autorización, entonces inmediatamente ya puedo ser procesado legalmente por manejo de una sustancia controlada.
Es en ese marco que hoy por hoy, en primera instancia, se está promoviendo este tipo de acciones. Una prohibición bastante fuerte y reacia referente a lo que es el mercurio. Bien por el Perú. Pero, ¿qué es lo que acontece, estimados colegas? Las grandes empresas transnacionales que generan y gestionan este compuesto químico como es el mercurio, ven de que de pronto en el Perú ya llega a ser complejo su introducción y ven a países como Bolivia, en donde todavía no existe este tipo de reglamentación en primera instancia, ven canales, en este caso, deficientes en términos de control sobre el ingreso de este tipo de mercadería al país, y ven, en este caso, falta de políticas de control de parte del mismo Estado para actividades ilegales. Entonces, estimados colegas, ese es uno de los escenarios que lastimosamente se brinda para que una sustancia tan contaminante ingrese a nuestro país. Porque se sabe que el principal aliciente es de que gracias a ese mercurio se puede obtener gran cantidad de dinero de forma rápida, hablemoslo, es decir, en un solo día, una cuantiosa cantidad de recursos económicos. Entonces vemos, estimados colegas, el análisis nos lleva constructivamente un poquito a ir más adelante, en que lastimosamente necesitamos una política ambiental mucho más específica, estricta, actualizada y dinámica en términos de este tipo de acciones, en donde se restrinja, se promueva una política de resguardo de las sustancias controladas en nuestro país. O de pronto el solo hecho que ya el mercurio, al igual que el escenario peruano, de pronto ya sea registrado como una sustancia controlada en el país, ya tendría su aporte, estimados colegas. Pero sin embargo vemos de que la iniciativa, las ideas que tenemos a nivel Bolivia como tal, referente a este tipo de situaciones, a este tipo de nivel de contaminación, por ser un poquito bueno, estamos yendo muy lento todavía, colegas. Sabemos particularmente, y nuestras autoridades de turno, nuestra autoridad ambiental competente nacional, autoridad ambiental competente departamental, existe un reglamento en materia de contaminación hídrica, existe un reglamento para el sector minería, en este caso, que prevé condiciones adecuadas en términos de esta actividad, pero sin embargo, estimados colegas, es latente el incumplimiento. Y es ahí en donde nuevamente vamos al punto de que necesariamente necesitamos un cambio de visión, un cambio de política, un cambio a nivel personal, incluso en términos de lo que son valores, en términos de lo que es una educación ambiental. Lastimosamente en el altiplano, las cooperativas, las iniciativas que tienen muchas de las actividades, pese a ser reguladas, es decir, licenciadas con licencia ambiental, como nos dice nuestro colega, lastimosamente irradian en incumplimiento. Y de pronto, ¿cuántas veces me ha tocado ver a algunos colegas que de pronto van y todos saben de que una determinada empresa no está adecuada, no está cumpliendo adecuadamente su gestión ambiental, y de pronto, después de un tiempo, se ve de que no se le sanciona, o de pronto no se le da solamente recomendaciones. Y es ahí en donde vemos nuevamente que lamentablemente que muchos de nuestros profesionales que estarían encargados de lo que es regular la gestión ambiental, no lo están haciendo adecuadamente. Estimados colegas, estoy muy seguro de que en algún momento cada uno de ustedes va a ocupar un cargo jerárquico, va a estar en un puesto de decisión nacional, departamental, municipal. Estoy muy seguro, voy a ver de aquí en un tiempo máximas autoridades ejecutivas, directores, jefes de proyectos. Es ahí, estimados colegas, en donde la recomendación es: no se olviden de la ética, colegas, no se olviden de los principios, no se olviden de los valores. Necesariamente necesitamos un cambio de conducta, un cambio de visión y de mentalidad. Y estoy muy seguro, estimados colegas, que cada uno de ustedes, en el momento que les toque ejercer ese nivel administrativo y jerárquico de decisión, por favor no se olviden de esta realidad boliviana que tiene que cambiar. No podemos seguir con esto, ¿sí?
Estimados amigos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por el análisis que hemos desarrollado el día de hoy. Como ustedes han visto, se ha generado bastante análisis y particularmente en la academia es eso. Necesariamente tenemos que visualizar coyuntura actual, situaciones que hoy por hoy están aconteciendo a nivel nacional y particularmente ver la realidad coyuntural que estamos viviendo y sobre ello plasmar alternativas de solución a futuro.